Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tema, al cual he titulado Fe. Y efectivamente, ¿qué es la fe? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy a través de el libro de los Hebreos. Y pues obviamente vamos a generar un comentario respecto a la situación de Proverbios, lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios. Así es que fíjense que yo no estudié abogacía, ¿verdad? Yo estudié en la Facultad de Química y como profesión secular tengo la de ser ingeniero químico en alimentos. Más sin embargo, pues de alguna o de otra manera he tenido la necesidad en muchos momentos de ver situaciones de abogacía propiamente, de ver algunos juicios penales y me he dado cuenta que el juez, ¿verdad? Normalmente cuando le dice al jurado que tienen que llegar a un veredicto para efecto de dar el fallo, me doy cuenta de que supuestamente no podían declarar al acusado culpable, pues a menos de que estuvieran ese jurado realmente satisfecho y de esta forma se sintieran seguros para emitir su fallo, hacer su declaración o su veredicto. Por lo tanto, cada veredicto era un acto de fe para mí, desde mi punto de vista, pues el jurado no estaba en el lugar de los hechos, justo cuando sucedió algún crimen, alguna situación en particular, ¿verdad? Por lo que tenían que creer solamente en las pruebas y en todo lo que se acercaba en el juicio, a través de los abogados, a través de la defensa, del acusatorio, y todo eso se venían a ver para tratar de dilucidar el problema que se había generado y solamente por las pruebas que se presentaban, pues por fe, tenían que dar su veredicto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues viene a que la fe y el estar seguros no se oponen, no son contrapuestos, ¿verdad? La fe y estar seguros propiamente vienen de la mano. De hecho, el escritor de Hebreos nos dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Eso lo leemos en Hebreos 11.1. Entonces, Dios no espera que le sometamos nuestra fe sin razón, ¿verdad? Pero sí los mismos límites de nuestra razón hacen de la fe una necesidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, pues nuestra mente finita, nuestra razón muy limitada en cuanto a situaciones que no alcanzamos a ver o no comprendemos, pues necesitan propiamente de la fe, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender, por ejemplo, esa majestuosidad, esa grandeza de Dios. No lo podemos ver, pero nuestra razón nos indica que hay algo superior a nosotros que de alguna manera pues tiene que venir a darnos esa conformación de una deidad, de un ser supremo. Entonces, nuestra razón nos lleva también a tener fe. La fe propiamente nos permite tener una razón más amplia, permite ampliar nuestro sistema y nuestra capacidad intelectual, porque habrá cosas, mis amados hermanos, que nunca vamos a poder comprender con la razón humana, con la razón finita, sin la fe. Entonces, pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 27, del versículo 15 al 22. Perdón, es que tengo frío. Dice la palabra de Dios: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Qué quiere decir aquí esto? Miren, mis amados, aquí este proverbio nos habla de que la fe
es el único camino hacia la verdadera satisfacción. Dice, eh, mucha gente normalmente hace el comentario, ¿verdad? De que no puede conseguir satisfacción. Hay gente increíblemente pudiente económicamente, poderosa en ámbitos políticos, ¿verdad? Pero la verdad es que llegan al punto de hacer un grito desde el corazón, desde lo interior, en donde dice la gente, lo he intentado y lo sigo intentando y lo seguiré intentando, pero mis ojos jamás se dan por satisfechos, no puedo encontrar satisfacción. Y así lo declara el versículo 20, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿en dónde podemos encontrar verdaderamente la satisfacción para nuestras vidas? Pues este pasaje que acabamos de leer, mis amados, contiene una sabiduría, un tesoro grande de sabiduría práctica, como lo hemos venido diciendo, que es el libro de los Proverbios, sabiduría práctica, ¿verdad? Aquí se nos advierte en contra de ser pendencieros. Señala cómo la amistad puede mejorar nuestra efectividad. Y este es un versículo que a mí me marcó desde el principio, desde el inicio de mi caminar en Cristo, porque de alguna manera lo comprendí. Fui a un congreso que se llamó De Hombre a Hombre. Perdón, de hecho es un ministerio que lleva un hermano que se llama Chris Richard en el norte del país. Y en aquel tiempo, en el 2004, tuve la oportunidad de asistir aquí en Toluca a ese congreso que se llamó De Hombre a Hombre. Y propiamente el versículo eslogan que tuvieron en ese momento fue el versículo de Proverbios 27:17. Y me lo aprendí desde ahí. El hierro con el hierro se aguza, o sea, el fierro con el fierro se afila, y el hombre en el trato con el hombre. Y aquí nos enseñaron en ese momento de que cuando nosotros nos damos a la tarea de tener esa amistad en la que Dios nos guía, en esa hermandad, es muy fácil, por ejemplo, que yo pueda externar algún problema, alguna necesidad de oración, y el hermano que me está apoyando en ese sentido, pues esté conmigo y me esté ayudando a ser tratado por Dios. ¿De qué manera? Cuando se acerca a mí y me pregunta, oye, ¿cómo vas? Voy a poner un ejemplo. Dentro de mi concupiscencia es el tener el lío de las mujeres, por ejemplo. Entonces puedo platicar con alguno de los hermanos, con algún líder, con el mismo pastor, y decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, me está pasando esto y esto. Hay una mujer que me atrae, pero no es mi esposa. Entonces el pastor me diría, vamos a orar, hijo. Y entonces estaríamos orando, y cada vez que me viera el pastor me preguntaría, ¿cómo vas con la situación? Obviamente eso me daría la oportunidad de ser veraz al momento de verle a los ojos y decirle, ¿sabe qué, pastor? Voy en victoria, ya ni siquiera la trato de ver, ni la trato de buscar, ni nada, y entonces eso me ayudaría. Cosa contraria, si con honestidad yo le pudiera decir, ¿sabe qué? La he seguido buscando, me ha seguido buscando, ¿qué puedo hacer? Eso me ayudaría a ir puliéndome, a ir teniendo el trato de Dios para mi vida, porque me daría consejo, y eso me llevaría a una condición en donde yo pudiera alcanzar satisfacción, plenitud, al no cometer el pecado. Entonces, ¿dónde encontramos la plenitud? En la palabra de Dios, en la coinonía que debemos tener a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, la fe significa servir al Señor, cuidando de nuestro maestro, ¿verdad? Dice el versículo 18, el que cuida de la higuera come de sus higos, obviamente, ¿verdad? Y el que vela por su amo recibirá honores. Cuando ustedes y yo estamos atentos a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y estamos ejerciendo y llevando a cabo lo que el Señor nos indica, pues es exactamente lo mismo que tener cuidado de nuestro amo, de nuestro maestro, ¿verdad? Y tarde que temprano, el Señor nos recibirá y nos dará honores en ese sentido. El escritor continúa diciendo, el sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Y es verdad, ¿verdad? El infierno tiene un apetito voraz, y la lujuria difícilmente o nunca se acaba. Eso lo podemos ver actualmente, mis amados hermanos. Vemos cómo la muerte sigue arrasando con muchas personas de la humanidad y no tiene llenadero. Y la lujuria que el mundo está generando en estos tiempos,
pues tal parece que nunca se va a acabar, ¿verdad? La verdadera satisfacción, mis amados, viene a través de la fe en Jesús. Él mismo nos hizo el comentario bien correcto ahí en Juan 10:10. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida de abundancia solamente la podemos tener ejerciendo nuestra fe en Cristo Jesús, esperando verdaderamente lo que el Señor nos ha prometido, convencidos de que Él lo hará de la manera en que solamente Él lo sabe hacer. Fíjense que el escritor del libro de Proverbios hace un comentario interesante sobre lo importante que es cómo lidiamos con los elogios, ¿verdad? Muchas veces lo llevamos a vanagloria y muchas otras ocasiones verdaderamente ya como hijos de Dios, entendidos de lo que es darle la gloria y la honra al Señor, llevamos nuestra situación a darle la gloria a Dios. Dice el Proverbio 27:21, dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Muchas ocasiones tendrás oportunidad de que alguien te diga, oye, qué bien lo hiciste, eh, qué bien hablaste, qué bien preparaste el tema, qué bien lo expusiste. Y todo eso es correcto, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, de cómo lidiamos con los elogios que se nos otorguen. Siempre tenemos que llevar esos elogios a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo hagamos, honestamente, de nada serviría si nada más fuera para vanagloria, para autohonrarnos o para tener ese oropel, esa superficialidad que a nada nos lleva. Cuando hacemos una labor, cualquiera que sea, las amas de casa, por ejemplo, cuando su esposo viene y les hace un elogio, ¿verdad? De qué bien cocinaron, de qué bien hicieron su aseo, cualquier cosa que hayan hecho, puede quedarse nada más en la vanagloria y la mujer pensar que todo lo hizo perfecto y que es por sus fuerzas, es por su actitud, es por su buena acción, ¿no? Pero la verdad es que todo eso nos los permite Dios para glorificar su nombre. Entonces, cuando nosotros hacemos la expresión correcta de sí lo hice bien, pero que todo esto sea para la gloria de Dios, porque todo lo que hago, lo hago como para el Señor y lo hago para el Señor propiamente, entonces toda la alabanza debe ser para Él. Amén. Entonces, fíjense bien que mucha gente que haya logrado comprender todo esto, pues cada que recibe un elogio, normalmente tienen este tipo de declaraciones. Te dicen, me quedo con tus palabras de apoyo, pero la gloria no me la quedo. La gloria sea para Dios. Acepto el apoyo que me das con esas palabras de aliento, ¿verdad? Eh, de esas palabras de ánimo, pero la gloria siempre será para el Señor. Entonces, la persona de fe, y eso ya lo tenemos que declarar ustedes y yo, o sea, tú y yo somos personas de fe, buscamos a Dios, ¿verdad? Nosotros como personas de fe, eh, reconocemos que Dios es siempre la causa principal de cualquier éxito que tengamos. Así de sencillo es, por lo mínimo que sea, porque el día de hoy te ataste bien tus zapatos, hasta en ese detalle, quiero decirte que Dios es la causa principal por la que tú pudiste atarte correctamente tus zapatos el día de hoy y la gloria sea para Él. ¿Y por qué? Porque déjame decirte que el hecho de que tú sepas atarte tus zapatos es porque Dios te dio inteligencia, porque Dios te dio la capacidad, te dio la fuerza, te dio la salud, te dio la vida para poder hacer ese pequeño acto. Ahora imagínate cuando tú haces algo rimbombante, algo grandioso, ¿verdad? Eso no se te debe olvidar. Así como no se te debe olvidar que Dios te dio la capacidad de atarte los zapatos, no se te debe olvidar el hecho de que tú puedas, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios de una manera increíble o en su defecto llevarle la palabra de Dios a algún hermano, a alguna persona en necesidad, o que pudiste orar y esa persona sanó, o lo que hayas podido hacer en el Señor, ¿verdad? Y en tu vida normal, en tu vida secular, porque a final de cuentas todo proviene de Dios y la gloria siempre será para Él. Amén. Entonces, fíjense bien que Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra de Dios.
y nos da los dones y las oportunidades que surgen en nuestro camino. Había una ocasión en donde yo tenía una conversación con un familiar mío, en donde yo le decía, ¿verdad?, que gracias a Dios había logrado tener lo que tenía. Y me dice, no, Luis, no, la verdad es que mira, yo me levanto temprano, dan las 5 de la mañana y yo ya estoy arriba, voy por mi mercancía, voy a hacer mis cosas, yo soy el que trabajo, yo soy el que hago todo, yo soy el que le llevo las cosas a mis trabajadores para que ellos hagan lo que necesito. Y yo soy el que me mato ahí trabajando en mi negocio. No me digas que Dios es el que me da las cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Obviamente me entristecí, pero tuve la necesidad de decirle, mira, la verdad es que tú no pudieras hacer absolutamente nada de eso si Dios no te diera la oportunidad. Y entonces así como que reaccionó y dijo, sí, tienes razón, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Porque a final de cuentas nosotros tenemos que aguzar el rostro del amigo, o sea, afilarlo, ayudarle a que vea las cosas correctamente. Eso es lo que dice el versículo 27, 17 de Proverbios. Entonces, tenemos la necesidad nosotros que empezamos ya a entender muchas cosas de declarar lo correcto, de llevar a las personas a sentir lo que verdaderamente deben de experimentar en el Señor y hacer y reconocer lo correcto, ¿ok? Entonces, Él nos creó, Dios nos creó y Él es el que nos da dones, talentos, vida, salud, la gracia es más. Por ejemplo, hay gente que se jacta de ser muy buen vendedor, ¿verdad? Y qué bueno, pero yo he hecho observaciones y comentarios respecto a esas personas, haciéndoles el comentario debido de que Dios les da la gracia para que la gente que le compra, ¿verdad?, quiera comprarle a esa persona. Porque, por ejemplo, nosotros que durante mucho tiempo estuvimos dentro del Mercado Juárez vendiendo zapatos, pues nos dábamos cuenta, hay alrededor de 100 locales dentro de la zona de zapaterías ahí en el mercado. Y gracias a Dios el Señor siempre nos dio la gracia como familia para vender, aun cuando todos los demás, había ocasiones en que no vendían, pero nosotros teníamos la gracia de Dios, tenemos la gracia de Dios y siempre teníamos las ventas adecuadas, lo que el Señor proveía para nuestra familia, para nuestras vidas. Y eso fue algo curioso, que aún sin conocer todo esto, siempre le dábamos gracias a Dios por ello. De alguna manera se comprueba que Dios cinceló en el corazón del hombre y en su mente todo lo que verdaderamente es lo bueno y lo correcto delante de él. Y por lo tanto, aún sin conocer la palabra de Dios, pues hacíamos declaraciones correctas, ¿verdad? Gracias a Dios vendimos, gracias a Dios mi cliente me favorece, gracias a Dios mi cliente ve algo en mí, ve algo en mi local, en mi negocio, que lo atrae y que permite que yo tenga esa venta. Seguramente tú has experimentado lo mismo, ¿verdad? Cuando oramos porque Dios te dé la gracia, cuando vas a tener un negocio, cuando vas a visitar a alguna persona, cuando vas a hacer algo, que la gracia de Dios sea la que te acompañe y que no seas tú hablando en cualquier ámbito de tu vida, porque a final de cuentas todo lo permite Dios para nosotros. Negocios, comunicación, comentarios, declaraciones, todo lo que nosotros podamos hacer y generar, Dios nos lo permite, pero siempre tiene que estar enfocado o encaminado a darle la gloria a Dios. Amén. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida de fe, ¿verdad?, mirándolo a Él como nuestro único y suficiente Salvador, como el Señor en autoridad de nuestras vidas, dándole siempre toda la gloria y sirviéndole cada día. Es lo mejor que podemos hacer, mis amados hermanos. Ustedes me podrán decir, pastor, pero es que yo la verdad no sé cómo puedo servir a Dios si no estamos ni siquiera activos en la iglesia. ¿Cómo puedo servir a Dios? Miren, la verdad es que el servir a Dios no significa nada más el tener un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia físicamente. Servir a Dios es cuando tú y yo llevamos la palabra, cuando tú y yo hacemos cualquier acto de caridad, de bondad, en donde la gloria de Dios se manifiesta. Cuando tú y yo predicamos la palabra, cuando le damos una palabra de ánimo, de aliento,
pero no salida de nuestro corazón, sino salida del corazón de Dios y a través de la palabra, ¿verdad? Decirles a las personas que Dios les ama y ahí empiezas tú a trabajar para Dios. Le sirves. Cuando tú atiendes a su palabra, cuando tú atiendes a la relación íntima que tienes con Él a través de tu oración, a través de lo que Dios te llama a hacer. Es así como servimos a Dios, mis amados. Y le damos la gloria a Dios en ese servicio. Amén. Entonces, ¿sabes también de qué otra manera puedes servir a Dios? Cuando haces siempre lo correcto. Cuando tu sí es siempre sí y tu no es siempre no. Cuando tu balanza es fiel, cuando cobras lo correcto, cuando pagas lo correcto, exactamente cuando haces lo que Dios te manda hacer, allí le estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la gente tarde que temprano se da cuenta de que hay algo en ti que quisieran tener, ser como tú, sirviéndole a Dios de esa manera. Amén. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11 del versículo 1 al 16, porque aquí es a donde la palabra de Dios nos da la declaración más completa de que la fe es la confianza en Dios. Eso es la fe. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Es algo increíble. Leer esta palabra nos tiene que llevar al conocimiento, a la comprensión de todo lo que se hace por fe. Se camina por fe, se busca por fe, simplemente no esperando a lo mejor, ¿verdad? Que en este mundo, en esta tierra, se pueda visualizar lo que por fe estamos esperando. Pero Dios, que es fiel para cumplir sus promesas, dice que un día nosotros veremos todo aquello que el Señor nos prometió cumplido a cabalidad. Fíjense bien, como dice ahí el versículo 1 y 2, lo voy a leer en otra versión para que podamos tener una mayor comprensión. Dice, el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es la base firme de todo aquello que hace que valga la pena vivir la vida. Es el manejo que damos a aquello que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados, haciendo que destacaran
entre la multitud. Entonces, ¿cómo es esta fe en la práctica? ¿Cómo lo puedo poner en práctica, mis amados? Pues primero, la fe nos conduce a la comprensión. Dice el versículo 3, por la fe entendemos, o sea, por la fe comprendemos ahora que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino que provino de lo que no se veía, dice la palabra. Y nosotros tenemos que comprender esto. ¿Ah? Para nosotros ya no tiene que haber duda de quién fue primero, el huevo o la gallina. No debe haber ninguna duda, mis amados. Obviamente, Dios creó a los seres vivientes ya en una condición completa como para poder reproducirse, ¿verdad? Dios creó al hombre no como un embrión, no como un feto, no como un bebé. Lo creó ya hecho un hombre, ¿verdad? Por lo tanto, Dios creó a la gallina como gallina y no como huevo para que después se desarrollara, ¿verdad? Y después fuera gallina. No, para nosotros, la respuesta más concreta de quién fue primero, el huevo o la gallina, simplemente es la gallina. ¿Por qué? Porque así lo dicta la palabra de Dios. Esa es la fe que tenemos y esa es la creencia y esa es la comprensión que debemos de tener. La fe es el primer paso para comprender para comprender. Por ejemplo, la comprensión es una recompensa de la fe. Dice mi pastor Alfredo que en el mundo dice ver para creer. La palabra de Dios dice creer para ver. Amén. Gracias, pastor. Es real. Entonces, la comprensión es la recompensa de la fe, justamente, ¿verdad? Nosotros tenemos una recompensa por ejercer fe al comprender lo que Dios nos dice a través de su bendita palabra. Por lo tanto, no debemos comprender que podemos creer, sino más bien, así como nos lo escribió el pastor, creamos para que podamos entender. Y eso es cuando se abre nuestra mente, cuando se abre nuestra razón. Nosotros tenemos primeramente que creer lo que dice la palabra de Dios para poder comprender todo lo demás. Y la gloria sea para el Señor, porque todos ustedes y yo, pues llegamos al punto de creer primeramente en Jesucristo, ¿ah? De creer que su palabra es viva y eficaz, de creer que el Verbo se hizo carne y ahora habitó entre nosotros y ahora está reinando con poder y gloria a la diestra del Padre, ¿verdad? Eso ya lo creímos. Ahora, todo eso nos lleva a poder comprender todo lo demás. Toda la palabra de Dios la podemos comprender a partir de ese fundamento. Ahora, hay otro punto, ¿verdad? En cómo podemos poner la fe en práctica. Primeramente tenemos que comprender que la fe agrada a Dios. Fíjense bien cómo nos describe la palabra ahí en el versículo 5. Enoc agradó a Dios, ¿verdad? Fue una persona que agradó a Dios. Y como resultado, dice la palabra de Dios que fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Para mucha gente puede ser ridículo, risorio, puede ser hasta de burla, ¿verdad? Decir, nada, como a lo mejor el tipo se perdió y nunca lo volvieron a hallar, a lo mejor se fue al mar y se lo comió un tiburón o los tiburones y por eso no lo encontraron, ¿no? Pero pues nosotros creemos que si la palabra de Dios hace esa declaración es porque Dios tiene el poder y la autoridad de traspasar a alguien, llevárselo simplemente, ¿verdad? Sin la necesidad de que vea la muerte. Y solamente Dios lo puede hacer. ¿Cómo debe ser posible eso? ¿Cómo podría ser eso? No lo sabemos, mis amados. Pero la fe nos tiene que llevar a creer verdaderamente que Enoc fue traspasado de este mundo, fue llevado sin mirar la muerte y eso lo debemos de aceptar, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios. No es porque seamos dogmáticos, no es porque seamos como borregos que nada más van siguiendo al son del tamboril, no, sino que nosotros hemos depositado nuestra fe en que la palabra de Dios es verdadera y que lo que declara es verdadero y que nosotros lo aceptamos y de esa manera podemos comprender muchas otras cosas. ¿Qué podemos comprender de esta declaración de que no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte? De que Dios tiene poder para un día levantarnos de la muerte, resucitarnos y
llevarnos con Él a la vida eterna. Eso es lo que debemos de comprender. No lo podríamos comprender si todavía estuviéramos masticando la situación de que si Enoc verdaderamente se lo llevó Dios o solamente se perdió y nunca más lo volvieron a encontrar, o se lo llevaron los alienígenas o lo que haya, lo que la gente pueda imaginar, ¿verdad? Entonces, el escritor de Hebreos continúa explicando y dice el versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y, y que recompensa a Él a quienes lo buscan. ¿Cuál ha sido tu recompensa? ¿Cuál ha sido nuestra recompensa, mis amados hermanos? Ahora ustedes y yo hemos empezado a experimentar la paz que viene de Dios y que sobrepasa todo entendimiento. Ahora ustedes y yo tenemos la recompensa del gozo, de la salvación. Ahora ustedes y yo tenemos la recompensa de el Espíritu Santo habitando en nosotros, ungiendo nuestras vidas, liberándonos, ¿verdad? Rompiendo yugos, cadenas. Entonces tenemos una recompensa grandísima al creer que Dios verdaderamente existe. Y eso ya lo podemos nosotros vivir. Tenemos la praxis, la práctica en la fe que agrada a Dios. Ajá. Otro concepto que tenemos que vivir de qué es la fe en práctica, pues es que la fe nos lleva a una intimidad estrecha con Dios. Dice el versículo 7, por la fe, Noé construyó un barco en medio de la tierra seca. Fue advertido de cosas que no podían verse y actuó en lo que le dijeron, ¿verdad? Como resultado, pues Noé se hizo íntimo de Dios. ¿Qué hizo? Fíjense, él construyó una barca y en aquellos tiempos la palabra de Dios nos enseña que no llovía, nunca había llovido, solamente se hacía una especie como de rocío, ¿verdad? Una nubosidad que humedecía prácticamente la faz de la tierra y de esa manera mantenía hidratada la corteza terrestre, como lo hace ahora la lluvia. Y Noé nunca había visto la lluvia y mucho menos podría entender lo que era un diluvio, ¿verdad? Pero él creyó lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo? Construyó la barca. ¿Cómo, qué tuvo de recompensa el haber creído en Dios? Salvación y vida eterna. Su familia, ¿eh? Sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y él se salvaron. Todos los demás perecieron. Así de sencillo es cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando tú y yo venimos y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, creemos que lo que Él nos dice es lo que nos va a llevar a salvación y vida eterna. Caminemos por el camino que el Señor nos traza y van a ver que un día vamos a comprobar la fidelidad de Dios allá en el cielo, en su presencia. Amén. También otro punto es que la fe significa decir sí a Dios, siempre. No importando tus ideales, no importando tus condiciones, no importando las necesidades por las que pases, la situación por la que tú estés pasando, siempre es decirle sí a Dios. ¿Por qué? Porque son los pactos de fe que generamos. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? En el versículo 8 nos los enseña. Dice, por un pacto de fe, un acto de fe propiamente, Abraham dijo sí al llamado de Dios para viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Cuando se fue no tenía ni idea de hacia dónde se dirigía, pero él le dijo sí. Muchas ocasiones Dios nos va a pedir cosas que a lo mejor en nuestra mente finita, en nuestra condición, en nuestra capacidad de raciocinio, no logremos entender el por qué o el para qué. Pero si Dios habla a tu vida, solamente dile, sí, Señor, yo lo haré, yo iré. Y van a ver a dónde el Señor nos va a llevar. Dios nunca te va a llevar a un lugar a donde tú puedas pasar situaciones que para su perfecto propósito no debas vivir. La verdadera fe nos compromete en toda instancia a la obediencia, hermanos. ¿Ah? Abraham, como les digo, dejó Ur de los caldeos en el apogeo de su prosperidad. De hecho, él era un hombre rico, no tenía ninguna necesidad de aventurarse, no tenía ninguna necesidad de buscar más, ¿verdad? Era próspero en aquel momento. Mas, sin en cambio, oyó el llamado de Dios y simplemente, ¿qué hizo? Obedeció y salió. Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Él iba de la mano de Dios. Dios lo iba dirigiendo y Dios lo iba a llevar al lugar que le prometió.
Su fe trajo bendiciones a su familia, a su nación, pero también trajo bendiciones para él. Pero mucho más allá, déjame decirte que trajo bendiciones para ti y para mí. Porque hasta el día de hoy, mis amados hermanos, todo esto que estamos viviendo en el Señor, lo vivimos por la fe que Abraham depositó en Jehová de los ejércitos. Por eso se lo llama el Padre de la fe. Porque a partir de ahí Dios derramó su bendición hasta el día de hoy. Y por eso nosotros podemos declarar Ebenecer en nuestras vidas, porque hasta aquí el Señor nos ha levantado con la diestra de su poder, porque hasta aquí el Señor nos ha mostrado su fidelidad, su amor, su entrega por nosotros, porque hasta aquí tú y yo hemos visto la gloriosa manifestación de Dios en nuestras vidas, mis amados. Abraham confiaba en Dios incluso cuando las pruebas apuntaban en dirección opuesta. Tal parecía que había hecho lo equivocado, que había dejado su nación, a sus padres, a su gente, para aventurarse a algo desconocido. Y durante el tiempo que fue en su viaje, posiblemente se encontró con problemas, con dificultades, con situaciones que a lo mejor lo pudieron hacer pensar, ¿y yo qué loco estoy haciendo aquí? Mejor me regreso para Ur, allí en la región de los caldeos, y ahí voy a regresar y va a estar mis padres, va a estar mi familia, está mi ganado, está mi tienda, mi casa. ¿Para qué le ando buscando? Pero él creyó en que Dios lo iba a bendecir de una manera sobrenatural. Entonces, fíjense bien, curiosamente viene algo fuerte a la vida de Abraham. La gran decepción de Abraham fue que su esposa no podía tener hijos para continuar pues la descendencia familiar, ¿verdad? La genealogía. Y eso lo podemos leer en el capítulo completo de Génesis 11. Y leemos allí, ¿verdad? Que la familia de Abraham estaba casi muerta. Así también lo declara el versículo 12 de Hebreos 11. Pero Abraham le creyó a Dios. Abraham simplemente le creyó a Dios. Podemos ver todo el capítulo 4 de la carta a los romanos y ahí podemos ver todo esto. No era que él nunca tuviera ninguna duda, él sí tenía dudas, mis amados, pero le creyó a Dios. De hecho, se cansó de esperar y de hecho nos relata la palabra, ¿verdad? Que hasta tuvo una aventura con su criada. Sara misma le llevó a esta mujer para que tuviera relaciones sexuales y ayudarle a Dios para que tuviera descendencia, ¿verdad? Pero afortunadamente Dios no nos juzga sobre la base de nuestros errores, como lo estudiábamos ayer en la noche. No nos juzga sobre la base de nuestros fracasos o sobre la base de nuestros líos, de nuestra problemática, no. El Señor vio su firme actitud de fe y eso lo trajo a bendición. Amén. Entonces, también la fe más allá de lo que es esta vida. Así de sencillo. Fíjense bien, Abraham adoptó una visión a largo plazo y es lo que tú y yo hemos adoptado en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nuestra visión no es a corto plazo. Nuestra visión no es que Dios nos bendiga en este momento y después a ver qué pasa. Nuestra visión no es ni siquiera a mediano plazo, mis amados hermanos. No es que Dios nos bendiga hoy, mañana y dentro de 3 años y después a ver qué pasa. No, nuestra visión es a largo plazo, es hacia la eternidad. Nosotros verdaderamente esperamos que Dios nos bendiga hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 3, 20, 50 años y posteriormente hasta la eternidad. Esa es nuestra visión. Eso es el motivo de nuestra fe, mis amados. Vivimos en una cultura instantánea, como lo hemos visto muchas veces. Todo lo queremos rápido, fácil, ¿verdad? Queremos sopas instantáneas, queremos amoríos instantáneos, queremos que el agua se caliente rapidísimo, queremos que todo se haga, pero de ya. Y somos atrabancados, somos berrinchudos, somos de alguna manera impacientes, porque el mundo así nos enseñó. Pero la gloria sea para Dios porque a todos nosotros el Señor nos ha tratado en el área de la paciencia. Y puedo poner ejemplos muy claros en muchos de ustedes, en mí. Dios nos ha tratado, ¿verdad? Y nos ha quitado, nos ha ido recortando, nos ha ido cerrando las puertas que para nosotros eran tan fáciles de abrir para obtener todo tan rápido que no valorábamos las cosas. Hoy el Señor nos ha tratado y nos seguirá tratando hasta que dejemos esa condición aparte. Lo instantáneo no sirve de nada.
Lo instantáneo es solo lo superficial, el oropel, lo que de alguna manera se desvanece rápidamente. Dios nos está llevando a lo que verdaderamente vale la pena, mis amados hermanos, no a la satisfacción instantánea. Dios nos está llevando a tener paciencia para ir saboreando poco a poco lo que Dios nos está dando, la bendición que Dios está trayendo a nuestras vidas. Yo quisiera que verdaderamente compararan el sabor de una sopa instantánea, que a mí me da asco, honestamente, a un buen caldo de una comida bien hecha, en la que se lleva uno tiempo en su proceso, pone uno todos los ingredientes, va uno esperando el tiempo que tiene que llevar la receta, ¿verdad? Y que va uno haciendo las cosas con delicadeza, con calma, se lo va uno saboreando. Y ya cuando se puede disfrutar de ese manjar, dice uno, wow, qué sabroso está esto. Verdaderamente qué sabroso. Es como un amorío, ¿verdad? ¿Qué diferencia es? Muchos lo hemos experimentado. Amoríos superficiales, eh, en que nada más, oye, ¿quieres conmigo? Sí, vamos, se acabó. Y después, vacío existencial. ¿Ah? Pero ¿qué pasa cuando se va fraguando un amorío desde que se empieza uno a conocer, se da uno el tiempo de enamorarse, de acercarse, de hacer lo que tenemos que ir generando para ir conformando una sólida relación afectiva? Verdaderamente se disfruta. Es lo que yo veo, por ejemplo, de las personas que, gracias a Dios, sus matrimonios son longevos, porque de alguna manera se dieron el tiempo de ir amasando poco a poco su relación y después viene el fruto, ¿verdad? Entonces, Abraham estaba en toda esta situación, pero viendo a largo plazo. Dice que era como un extranjero. ¿Cómo se nos ha declarado a nosotros ser aquí en la tierra, en la palabra de Dios? Dice que ya somos extranjeros aquí. Vivimos, estamos aquí, pero ya no pertenecemos aquí, mis amados. Esa es la visión a largo plazo. De hecho, él vivía en tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque no quería dejar nada permanente que lo pudiera atar hacia la meta que Dios le había establecido. Muchas personas, desgraciadamente, ¿verdad? Se aferran tanto a lo físico, a lo material, que por eso les da miedo morir. Porque ¿qué va a pasar con lo que yo hice? ¿Qué va a pasar con lo que yo dejé? ¿Qué va a pasar con lo que yo trabajé? Y por eso la gente, ¿verdad? Prefiere mil veces asentarse en un lugar y aferrarse y dicen, de aquí no me sacan hasta nada más con los pies por delante, porque se aferran a lo físico. Abraham no. Él vivió en tiendas de campaña. ¿Para qué? Para que a donde lo moviera Dios, él pudiera moverse con plena libertad. Sin embargo, déjenme decirles que él sabía a dónde lo había llamado Dios. Su fe lo llevó a entender, aún en su poca capacidad humana, lo llevó a entender que Dios lo llevaba a algo glorioso, a algo sobrenatural, a algo que no se puede comparar con lo que tú y yo podemos tener aquí físicamente en la tierra. No miró hacia atrás contemplando aquello que había dejado al dar su paso de fe. Amados, mucha gente desgraciadamente da su paso de fe, empieza a creer en Jesucristo, lo declara como su Señor y Salvador y ve que empieza a tener que dejar muchas cosas que le estorban para tener una relación correcta con Dios, que le estorban para tener una vida plena, que le estorban para romper con las adicciones, que le estorban para romper con su estilo de vida pecaminoso y empiezan a mirar atrás y dicen, no, yo estaba mejor allá atrás, yo estaba mejor en la porquería en la que me arrastraba y se regresan y tristemente pierden lo mejor por cualquier bagatela. ¿Ah? Gloria a Dios por los que estamos aquí, cada vez yo los veo más consolidados en la fe. Yo cada día los veo más que no quieren voltear atrás, que ya lo que pasó atrás ya se tiene que quedar en el pasado, en el olvido, ¿verdad? Sino que ahora nosotros nos proyectamos hacia adelante, hacia un futuro prometedor, hacia la fe y la esperanza que Dios nos ha dado, hacia ese lugar que Dios nos ha prometido, a esas moradas celestiales, mis amados hermanos. Para atrás ya ni para agarrar impulso, mis amados. De aquí para adelante, lo que Dios nos llame a hacer, diciéndole siempre, sí, Señor, yo quiero, yo voy, yo hago, para la gloria de tu nombre.
Abraham más bien lo que esperaba era la ciudad de cimientos sólidos, mis amados. Lo dice el versículo 10, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Aquí nos damos cuenta de que todo esto un día va a tener que desaparecer, tarde que temprano. Pero Dios nos promete llevarnos a ese lugar celestial, a ese lugar en donde fluye leche y miel, a donde justamente es la solidez más increíble, porque está basada en los cimientos perfectos que es Cristo Jesús, la roca angular de nuestra vida. Y Él es el arquitecto y constructor de nuestra existencia. Otro punto es que la fe de Abel, por ejemplo, también tuvo un impacto duradero. Por la fe, Abel, fíjense bien, a pesar de estar muerto, hasta el día de hoy habla su actitud de fe. Mis amados, él tuvo muy poco tiempo en la tierra. La primera persona que muere a manos de otra persona. Y simplemente su fe lo llevó a darle el tributo que Dios merecía. Y hasta el día de hoy, y por toda la eternidad, se hablará de la fe de Abel, completamente diferente a la fe que tuvo Caín. El escritor concluye, y con esto concluimos también nosotros el día de hoy. Dice el versículo 13 y el versículo 16. Todos ellos vivieron, o sea, todas esas personas que relató, vivieron por la fe y murieron, fíjense bien, sin haber recibido las cosas prometidas aquí en la tierra. A lo mejor tú y yo vamos a morir en una condición en donde nosotros esperamos siempre la salud física. Y a lo mejor no la vamos a ver, ¿verdad? Pero, fíjense bien, dice la palabra de Dios, más bien, en vez de esperar o recibir las cosas que prometí, que Dios les prometió, más bien las reconocieron a lo lejos, o sea, en la eternidad, allí donde el Señor verdaderamente nos sanará de toda dolencia, en donde va a aplicar al 100% en la perfección, que por la llaga de Jesucristo nosotros somos sanos. Y tú y yo somos sanos desde este día, en el nombre de Jesús. No tenemos la visión a corto plazo, no tenemos la visión a mediano plazo, hermanos. Hoy declaramos por fe que tenemos nuestra visión puesta a ese plazo que Dios estableció para ir a la eternidad. Entonces vamos a ver también las cosas, reconociendo todo lo que Dios nos prometió ya desde ahorita para el día en que el Señor lo cumpla. Si es en esta vida, en esta condición humana, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios, porque de todos modos nos los va a dar. Dice, por lo tanto, el versículo 16, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Amados, hoy les animo, les exhorto en el nombre de Jesús, les ruego por las misericordias del Dios Todopoderoso, que nuestras acciones nunca avergüencen a Dios para que Él siga queriendo llamarse nuestro Dios. Él nos está preparando morada. Él nos está preparando lo mejor, mis amados. Y por lo tanto, ¿verdad? No nos avergoncemos de nuestro Dios, porque Él nunca se avergonzará de nosotros. Hagamos las cosas que nos corresponden por fe. Vayamos con esa visión a largo plazo. Hay que orar, mis amados hermanos, rogarle a Dios, decirle, Señor, hoy quiero complacerte. Hoy quiero decirte sí a todo lo que tú me digas. Hoy quiero buscarte sinceramente, te busco sinceramente, te anhelo, Señor. Deseo estar en tu presencia en todo momento. Y van a ver que la recompensa que Dios traerá a nuestras vidas es algo increíble. Es algo que ni siquiera nos estamos esperando, mis amados. Y la gloria sea para Él. Y como por último, la fe siempre va a significar permanecer siempre fiel a nuestro Dios. Amén. Entonces, nada más quiero hacer una serie de preguntas y con esto termino. ¿Qué vas a hacer si vives en una sociedad que le está dando la espalda a Dios? ¿Cómo permaneces fiel a Dios cuando todos a tu alrededor son infieles? ¿Te rindes y te unes a ellos? ¿Los juzgas y los condenas? ¿O hay el camino perfecto para nosotros como pueblo de Dios?
¿Qué vas a hacer? Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos.